En esta oportunidad trataremos las funciones, o podríamos decir también las facultades del ministro extraordinario de la comunión. Y en sí son solamente cuatro: llevar la comunión a los enfermos, administrar el viático, ayudar a dar la comunión dentro y fuera de la misa, y exponer el Santísimo sin dar la bendición. Estas son las cuatro funciones que se le entregan a los ministros extraordinarios de la comunión. Vamos a desarrollar cada una de ellas de forma breve, o vamos a decir alguna palabrita sobre cada una de ellas. Entonces, la primera es llevar la comunión a los enfermos. A todos aquellos hermanos que, impedidos por la enfermedad, esto es importante destacarlo, impedidos por la enfermedad, no pueden participar en la Eucaristía. No es una enfermedad común y corriente, no es algo sencillo, sino que es aquella enfermedad que impide que un hermano pueda participar en la Santa Misa o en la Eucaristía. A esos enfermos se refiere llevar la comunión a los enfermos. La tercera función o facultad es administrar el viático. Puede ser que esta palabrita no sea muy conocida. El viático, hago la referencia, nos acordaremos cuando alguien trabaja en un lugar y tiene que ir a hacer un trabajo fuera del lugar donde está, a otra ciudad o a otro pueblo. Decimos que se le asigna un viático, o sea, algo para el viaje, algo para el camino, lo necesario para el viaje, lo necesario para el camino, para el almuerzo o para dormir, el viático. Desde la perspectiva de lo que estamos hablando de la Sagrada Comunión, llevar la comunión a los enfermos, en este caso el viático es la comunión que se administra solo a quienes están en peligro de muerte. Llevar la comunión a los que están en peligro de muerte. Ese es administrar el viático. La cuarta función sería ayudar a dar la comunión dentro y fuera de la misa. Esto es en caso de necesidad. No hay que olvidar esto. Esto es en caso de necesidad. Acuérdense que el servicio que prestamos es ministro extraordinario de la comunión. Por tanto, esto lo tenemos que tener muy presente. Esto es en caso de necesidad. No significa tampoco que no lo voy a hacer, no quiero, porque, sino es porque hay un discernimiento pastoral que se toman decisiones y de acuerdo a eso el ministro extraordinario va a ejercer sus funciones dentro de la comunidad. Entonces, dentro de esto tenemos, por ejemplo, cuando no esté el ministro ordinario de la comunión. El ministro ordinario de la comunión es el sacerdote, el diácono o el acólito instituido. Entonces, cuando no está uno de ellos y se requiere, entonces actúa el ministro extraordinario de la comunión. En algún caso será una excepción muy notoria porque estaba planificada la celebración y no llegó el sacerdote y tendrá que actuar el ministro extraordinario de la comunión. Pero en la mayoría de los casos se va a indicar, no puedo estar hoy, por favor, ayúdame tú en esta tarea. No se trata aquí que a mí se me ocurre hacer una celebración
porque yo soy ministro extraordinario de la comunión y convoco y doy la comunión sin que la comunidad, el consejo pastoral o sin que el sacerdote primero me haya mencionado esta realidad. ¿Sí? Cuando no esté el ministro ordinario de la comunión, entonces allí está facultado el ministro extraordinario. Lo otro, cuando el ministro ordinario se encuentre impedido, una enfermedad, por ejemplo, que no puede estar para dar la celebración y no puede obviamente dar la comunión. Hoy día también se da mucho, ¿no? Cuando el ministro está, por ejemplo, resfriado por el tema que pasó de la pandemia, hay como mucho sigilo cuando eso se da, de que el sacerdote hoy día, si hay ministros que le pueden ayudar, el diácono, y si no está el diácono, el ministro extraordinario de la comunión, le ayuda a dar la comunión por este tema del resfrío. Por ejemplo, también es una posibilidad que esté impedido. Y lo otro es cuando el número de fieles que comulga es muy alto. El sacerdote, si hay mucha gente, va a hacer que el tiempo de comunión, si da la comunión solo, va a ser más largo. Por tanto, pastoralmente se recomienda que tenga la colaboración de los ministros ordinarios y de los ministros extraordinarios si es que es necesario. Y eso se discierne en conjunto para llevar esa pastoral adelante. Bien, y la última función o facultad que tiene el ministro extraordinario de la comunión es exponer el Santísimo sin dar la bendición. Tal vez esto no es muy común, no es que sea nuevo, sino que simplemente no se hace mucho. Pero el ministro extraordinario de la comunión está facultado también para hacer la exposición del Santísimo, pero sin la bendición sacramental. Eso no hay que olvidarse. Y también esto es según las necesidades pastorales. Se conversa en la parroquia donde se esté y en acuerdo en común se determinará que los ministros puedan hacer esta labor. Y lo otro, y esto hay que tenerlo muy presente también, no es una iniciativa personal. ¿Sí? En el sentido de que como yo tengo esta facultad, entonces cualquier día yo organizo con mi grupo de amigos o con la gente la oración y hago la exposición del Santísimo. Siempre se debe conversar con los encargados de la parroquia y si es necesario también acordar con la comunidad, el consejo pastoral. ¿Ya? Pero siempre tenemos que tener presente que somos colaboradores y estamos al servicio. Por tanto, esto de la iniciativa personal, que siempre es muy buena, hay que tener cuidado porque a veces pasamos la línea y tomamos decisiones que no nos corresponden. Muy bien, recuerdo de nuevo las cuatro funciones del ministro extraordinario de la comunión: llevar la comunión a los enfermos; la segunda, administrar el viático; la tercera, ayudar a dar la comunión dentro y fuera de la misa; y la cuarta y última, exponer el Santísimo sin dar la bendición. Es probable que en la parroquia también le asignen otras funciones. Estas son las cuatro funciones o facultades que por ser ministros extraordinarios de la comunión adquieren. Pero también pueden que les digan que haga en la parroquia los responsos, puede también que le digan en la parroquia que haga la liturgia de la palabra en alguna comunidad, en algún caso puede incluso el sacerdote pedir que usted haga el bautismo, ¿sí? También pueden ser tareas y funciones que le entreguen a un ministro extraordinario de la comunión, pero por el nombramiento de ministro extraordinario de la comunión son solamente estas cuatro facultades. Les agradezco, que estén bien
y espero que la información les aproveche.